La masa sucre es una masa quebrada liviana, ya que lleva menos de 500 gramos de materia grasa por kilogramo de harina. Es una masa con más azúcar que las demás, por lo que se la llama sucré, que significa dulce en francés. El azúcar que le integra es azúcar común, por ello su textura queda más granulada y no lisa como la masa sablé, que tiene azúcar impalpable. Es una masa ideal para utilizar en tartas, galletas, alfajores o lo que más prefieras. Comenzamos con la harina tamizada en un bowl y le añadimos la pizca de sal para resaltar los sabores. Agregamos el azúcar, el cacao amargo. Tamizamos el cacao para evitar gránulos grandes que puedan quedar. En este caso estoy haciendo la masa de chocolate, pero si querés hacerla de vainilla, limón o naranja, podés simplemente reemplazar la cantidad de cacao amargo por harina y saborizarla con lo que más te guste. Integramos bien con una cuchara hasta homogeneizar los ingredientes secos. Agregamos la mantequilla cortada en cubos bien fría para ayudarnos a realizar el arenado. Y ahora sí, metemos manos en la masa. Vamos a comenzar a romper esta mantequilla y apretarla contra los ingredientes secos y vamos a ir haciendo un arenado fino. Como vimos en el video de la masa frola, en la técnica del arenado, la mantequilla irá recubriendo las partículas de harina, impermeabilizándolas para que no se active el gluten mientras formamos la masa. Esto hará que la masa sea bien friable y sea una masa sin cuerpo y se desgrane fácil en la boca. Pero como contiene más azúcar que lo normal, esta masa será un poco más firme que las demás. El gluten se hidratará en la heladera durante el tiempo de reposo de la masa y no mientras le estemos integrando los ingredientes líquidos. Al no activar el gluten, también podemos obtener una masa que no se deforme al cocinarla, ya que no ganará elasticidad y no se deformará en el horno durante la cocción. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Una vez que logramos un arenado fino y homogéneo, batimos los 2 huevos ligeramente con un tenedor para romper el ligue y que sea más fácil así de incorporar. Volcamos sobre el arenado e integramos a mano. Yo estoy utilizando guantes, pero podés realizarlo con las manos bien limpias. Trabajamos un poco con las manos y volcamos sobre la mesada bien limpia para integrar completamente la masa. No amasaremos, integraremos a presión y tratando de juntar la masa con nuestras manos. De esta manera formaremos un bollo. Sin embargo, para terminar de integrarlo bien, fresaremos la masa contra la mesada. Con la parte inferior de la palma de la mano, presionamos la masa contra la mesada y dejamos esa parte de la masa a un costado. Vamos realizando lo mismo de a poco con porciones de la masa y vamos acumulando del otro lado. Con este método integramos bien la masa sin amasar. Como ven, aquí queda un gránulo grande de mantequilla y mediante esta técnica lo deshacemos y lo integramos.
obteniendo una masa homogénea. El fresado debe realizarse 1 o 2 veces si es necesario, no más. Si lo hiciéramos, estaríamos trabajando demasiado la masa. Cuando obtengamos un bollo homogéneo y liso, partiremos la masa en 2. Estiramos y las envolvemos en film y llevamos a la heladera durante 1 hora para que la mantequilla se endurezca un poco y la masa pueda reposar. Cuando estemos listos para trabajar con la masa, la retiramos de la heladera y sobre una mesada ligeramente espolvoreada con harina, comenzamos a trabajar la masa y a estirarla con un palo de amasar. Estiramos del espesor deseado, siempre chequeando que la masa no se pegue a la mesada, espolvoreando más harina si es necesario. La masa es muy fácil de trabajar y no tendrá problemas. En este caso, la utilicé para cortar bases redondas para alfajores y conitos de dulce de leche. Recuerden que esta masa no tiene polvo de hornear, así que no crecerá en el horno durante la cocción. El espesor que decidan dejarle a la masa, así quedará. Si quieren que la masa quede un poco más aireada y rinda un poco más, pueden agregarle polvo de hornear para que luego crezca en el horno. Para cocinarlas, simplemente llevan a un horno precalentado a 180 grados centígrados. El tiempo de cocción dependerá del tamaño y el espesor de la pieza. Para piezas pequeñas y finas puede llevar entre 5 minutos o 7, o de 7 a 10 minutos para piezas más grandes y gruesas. Luego las sacan, las dejan enfriar y están listas para utilizarse. Yo las utilicé para hacer unos alfajores diferentes. También la usé para realizar conitos de dulce de leche y mini alfajores de crema de naranja, todos bañados en chocolate. No te pierdas el próximo video donde vemos paso a paso cómo armar y bañar estas deliciosas golosinas. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.